algunas imágenes valen más que un montón de choros, ¿no? Y este video previo nos deja conmovidos. ¿A quién puede conmover este video previo? Ann mencionaba antes de este espacio que había gente que le decía que los reos se pudran en la cárcel, ¿no? Se lo merecen, se pudran, se mueran todos. ¿Quién puede ser conmovido por estas imágenes que acabamos de ver, a diferencia de quien reacciona como que se pudran, hijos de su... se lo merecen? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia entre una persona y otra? La diferencia, o una de las diferencias importantes, es lo que tenemos en la cabeza en función de cómo es la vida. La cultura de la guerra, la cultura de la paz, la cultura de las adicciones y del consumo, la cultura de la prisa. Pensar en sanar adicciones nos pone a todos en un desafío ambiguo, contradictorio, desafiante, no instantáneo, colectivo, diverso, difícil. Madre mía. ¿Quién puede conmoverse con el video que acabamos de ver? ¿Quién tiene en la cabeza la idea de que ese güey que está ahí, que eventualmente mató a alguien, ¿no? Eventualmente secuestró a alguien, eventualmente hizo algún delito, tiene que ver conmigo? Que yo soy parte de esto, que yo soy parte de este tejido que construye de eso. ¿Cómo hace alguien para considerarse parte de ese tejido que construye de eso? Por eso nos remito al video. La sociedad está enferma, decían los chavos, ¿no? Yo soy un reflejo de ustedes, de una sociedad más enferma que yo, pero que de mí se espanta. Claro, todos necesitamos al enemigo. La cultura de la guerra tiene como eje central: no hay guerra sin enemigo, ¿ok? No hay guerra sin enemigo. La creación de enemigos es uno de los motores de la idea de la guerra. La idea de la guerra tiene que ver con esta separación de los seres humanos en los buenos y los malos, los bandos. ¿Me explico? El que es responsable del pedo, el que va, ¿no?, a arremeter contra el culpable y va a corregir la situación porque yo soy el bueno, el otro es el malo, hay que matar al malo, ¿no? Cortémosle la cabeza, ¿sí? Y así no es solo en la guerra más cruenta, explícita y evidente, ¿no? Por ejemplo, la de Ucrania. Ojalá la cultura de la guerra solo tuviera esa manifestación, ¿no? Las culturas, ¿no? La guerra armada, unos países contra otros, ¿no? Presentando el tamaño de los testículos y del pene para ver quién tiene más poder y quién puede, ¿no?, soportar y anular a su adversario. Ojalá la cultura de la guerra tuviera solo ese, ¿no?, ese exponente, no, pero no. La cultura de la guerra se construye desde casa, desde las escuelas, en la forma de paternar, en la forma de maternar, ¿no? Se construye en los hospitales, se construye en los salones de clase. Y quien tenga en la cabeza la imagen del enemigo, ¿no?, como un motor para su vida, va a ir creando enemigos y proyectando sobre los demás la culpa, la responsabilidad contra a quien tengo que cortarle la cabeza para yo estar bien, ¿sí? Y eso puede ser más explícito o menos explícito. ¿Quién no está metido en ese desafío todos los días? ¿Quién ya se liberó de la cultura de la guerra? Seguramente no está en este auditorio, ¿verdad? ¿Verdad? Seguramente no. Todos tenemos responsabilidad en esto. ¿Quién no está metido en la cultura del consumo? ¿Por qué tenemos un tema con las adicciones?
¿Por qué llegan algunas personas, un porcentaje reducido de personas, a hacerse pedazos con algún comportamiento adictivo, como decía ahí, recurrente, impulsivo, no regulado, que lo destruye? El adicto se destruye a sí mismo, destruye a su familia, ¿no? Se sigue destruyendo con su contexto que lo construyó. ¿Quién no está metido ahí? ¿Por qué no estamos resolviendo el tema de las adicciones? ¿Por qué no estamos resolviendo el tema de la violencia? Pues son temas centrales, culturales, multicausados, que todos sostenemos de una o de otra manera. ¿Por qué es un tema complejo, de difícil solución? Porque nuestro sistema económico se sostiene del consumo. Porque los grupos de poder se sostienen del consumo. Porque tenemos una política, nuestro sistema democrático está sostenido en la cultura de la guerra, de los bandos y de los adversarios y los enemigos políticos y de los lobbies y del poder económico. Ah, madre mía. Sí, es mucho más complejo, ¿no?, que encerrar a los adictos. Sí, es mucho más complejo que salir con un arma a matar malos por la calle. Sí, necesitamos sacarnos de nuestra cabeza la idea que matando a alguien, dominando a alguien, anulando a alguien, aniquilando a alguien, controlando, ¿no?, al otro, vamos a resolver algo a profundidad o de raíz. La cultura de la paz tiene la esperanza de su surgimiento en el proceso interno, en el proceso comunitario, en el proceso mancomunado. A esto yo le llamo las mentiras de los enfoques, la mentira de las disque soluciones. Mientras tengamos una mirada simplista, fragmentada, dicotómica, absoluta, única del problema, entonces no vamos a creer que solucionamos cuando en realidad estamos siendo cómplices. Todos tenemos una pata metida en la cultura del consumo y una pata metida en la cultura de la guerra. Y en la medida que asumimos responsabilidad en la vida cotidiana, todos, eso irá transformándose. ¿No? Mientras yo mire para otro lado, me haga güey, ¿sí?, y siga consumiendo los productos que me enajenan, que me anestesian, que me vuelven irritable. Hace no mucho se hizo un estudio en una prisión donde se les dio suplemento nutricional a los reos. Suplementos nutricionales. Se había visto ya en estudios previos unos roedores que se volvían caníbales cuando consumían monocultivos en el campo, ¿no? Nuestro sistema agropecuario de monocultivos, solo consumían un cereal. Esos roedores que solo consumían un cereal se volvían caníbales, violentos, ¿no? Entonces, ¿por qué? Entonces detectaron que el monocultivo, comer solo de una cosa, ¿no?, te pone en un proceso de deficiencia nutricional porque hay ciertas vitaminas que no vas a consumir. Y esas deficiencias nutricionales específicas te hacen más irritable, más violento. Los roedores en particular se volvían caníbales, se comían, ¿no?, las madres de sus crías. Cosa que no ocurría en el contexto natural, diverso, biológico, diverso, ¿no?, de esa especie. Y entonces se hizo una hipótesis, se armó un grupo de nutrientes y se los dio a los reos. Bajaron el índice delictivo en la cárcel, en los reos de alta delictividad, en un 37%. Solo con ponerles un suplemento nutricional. Nadie habla de esto. Nadie habla que nuestra manera de comer, ¿me explico?, siempre lo mismo, comer poco diverso, comer chatarra,
Nadie habla de que eso nos hace más irritables y más violentos. Como si ese no fuera el pedo. No, el pedo se volvió loco. ¿Me explico? Se volvió loco, se le voló la chaveta y por eso se puso así. Y bueno, pues hay que cómo se desloca la gente acá. El psiquiatra nos va a hablar mucho de eso. Nuestra historia, nuestra idea esta perversa de que hay que deslocar, ¿no? Al que está mal, ¿no? Pues al loco, pues hay que mandarlo al psiquiátrico, hay que encerrarlo ahí para que no joda, no moleste. Y si está más atascado el medicamento para que esté más sedado, mejor. Así molesta menos, grita menos, llora menos. Entonces, esa visión, la visión de que un fármaco, un encierro, un tiro en la cabeza va a resolver el problema, ¿sí? Es una visión pobre, fragmentada, simplista, que no resuelve nada. O resuelve a corto plazo, ¿no? ¿Qué quiere decir a corto plazo? Claro, si yo a un tipo violento lo encierro, violento, adicto, que está consumiendo, está siendo violento con sus seres queridos, lo encierro, lo atrapo, lo domino, lo encierro en una cárcel, claro, eventualmente estoy resolviendo algunas situaciones urgentes. Pero esa solución a corto plazo, simplista, superficial, ¿no? No transforma, no crea otra realidad. No nos confronta a estas incongruencias cotidianas que todos vivimos. Todos sabemos que sería buenísimo ser ecuánimes para la vida, ¿no? Estoy hablando de algunos principios que nos presentaba Parinama en su video. Todos sabemos que la ecuanimidad, la libertad, el amor son maravillosos, ¿no? El concepto es fácil de tomar. La idea es fácil de aprenderla. Ah, eso ya lo sé, Gabriel. Ajá. Ahora vamos a hablar de tu vida cotidiana. Ahora vamos a hablar de tus relaciones. Ahora vamos a hablar de cómo comes. Ahora vamos a hablar de cómo haces el amor. Ahora vamos a hablar de si haces o no haces ejercicio. Ah, ¿cómo crees? ¿No que eres muy libre? ¿No que eras muy libre? ¿No que estabas muy... ¿no? ¿Ya sabías todo? La transformación real nos pone a todos a chambear, ¿no? Con nuestra sombra, ¿no? Con expandir esa congruencia, con vivir esa libertad, con llevar esos conceptos que tenemos claros a la vida cotidiana, con hacer posible una sociedad más ecuánime, más libre, más amorosa. Chuchu, chicha, chuchi, chiche, chuchu. Todos estamos atravesados por esto. Mi programación del discurso, siempre hago lo mismo, ¿no? Hago una programación de Pablo de lo que se me da la gana. Mi programación de este discurso, de esta sensibilización, de estas ganas mías de verlos y sentirlos y hablar de lo que creo que puede servir, empezaba por mi historia con las adicciones. Y mi historia con las adicciones pues, es muy parecida a la de ustedes, ¿no? Mi bisabuelo paterno se ahorcó. Se ahorcó porque le pegaba a mi abuela, estando alcoholizado. Y mi bisabuela, en algún momento agarró, lo abandonó, se fue a otra ciudad con todos los hijos, lo dejó solo, se ahorcó. Mi abuelo tuvo que hacerle frente de muy chiquito a la sobrevivencia de su familia porque era el hermano mayor. Hizo lo que pudo, pero también tenía crisis de violencia y le pegaba unas madrizas a mi papá. Mi abuelo también era alcohólico y fumaba. Y lo dejó de hacer solo cuando tuvo crisis corporales muy intensas por este proceso autodestructivo en el que nos meten las adicciones. Pudo dejar de hacerlo.
yo lo disfruté sin chupar, sin madrearse a mi abuela, ni a mi papá. Y mi papá hizo lo que pudo con esa violencia, pero se hizo pedazos. Mi papá nos pegaba menos a nosotros que su papá a él, que su papá a mi abuelo. Pero era obeso, fumaba 2 cajetillas diarias, tomaba con frecuencia. De esa historia de adicciones, yo me envolví un amante del autocuidado. Con esa sensibilidad que me da esa historia, yo hoy tengo la fuerza para mirarlos a ustedes a los ojos y hablarles de esto. Esa historia mía de adicciones y de violencia me hace conmoverme frente a este video. Pero no es mi historia, no es mi sensibilidad, es la de todos. Si estamos acá sentados, ¿no?, y nos estamos poniendo este proceso social como objetivo y queremos dejarnos encender por esta misión de Parinama, es porque todos tenemos sensibilidades comunes. No podemos lograr cambiar nada que no concebimos de forma interna. Entonces tenemos esta misión, esta enorme misión, desafiante misión de ir a conmover, ¿no?, de llevar la paz a la vida cotidiana, de tomar responsabilidad en todo lo que hacemos. Muchas de nuestras disque soluciones no solucionan y necesitamos eventualmente aceptar y permitirnos la honestidad. Todos tenemos sombras, el desafío es de todos. No están los malos en la cárcel. La idea del malo es una reducción, es una fantasía, es una proyección de la irresponsabilidad. Es mucho más complejo que eso. Gracias por estar acá. Muchísimas gracias, de veras, un placer. Muchas gracias. Ese quizás sea el resumen de todo lo que queremos decir desde Parinama, de veras. Muchísimas gracias y se aprecia muchísimo, Azul y Gabriel. Entre paréntesis, ellos dan consulta acá en Cuernavaca y su forma de abordar la enfermedad es una forma holística de abordar, igual de lo que estamos hablando, que no podemos estar, como dice Abraham Tversky, ¿no?, el pensamiento polarizado, todo bien y todo mal, eso es un pensamiento adicto. Y tenemos gente en lugares de poder hablando así, que no es muy bueno para México ni para nadie, polarizando la sociedad. Eso no lleva a muy buen término. Separando, diciendo esto sí, eso no, eso no ayuda para nada. Voy a invitar ahora a un gran psiquiatra, a través de quien yo conocí a mi maestra espiritual, Gurumai Chidvilasananda, quien quiero honrar porque fue la llave de la libertad. Fue una idea del que habló mucho Muktananda, que llegó de la India, mandado por su maestro Nityananda, para venir a enseñar el yoga a Occidente, porque Nityananda decía, en Occidente están perdidos. Ve a darles estas herramientas, porque están verdaderamente perdidos. Y Muktananda, cuando llegó por primera vez a Estados Unidos, habló en los penales de Burbank, en Estados Unidos, habló de que traía la llave de la libertad, que era la meditación. Y a la meditación se llega a través de las 8 ramas del yoga, que una de las cuales es el Hatha Yoga, lo que hacemos acá en Parinama. Entonces quiero invitar a mi gran amigo y un gran psiquiatra, Alfonso Escamilla, a través de quien yo conocí a Me habló, viene una gran maestra a México y va a dar
un taller, un intensivo de meditación, ¿por qué no lo tomas? Yo decía, no, yo ya medito, yo ya sé meditar. Me acuerdo patente. Ni estaba practicando todos los días, pero desde la arrogancia, dije, bueno, voy a ir a ver qué quiere decir esta grupo. Bueno, al conocerla me dio vuelta, me dio un empujón energético hacia donde tenía que ir, me confirmó cosas donde yo ya estaba haciendo una transición desde prensa internacional, de balazos, de corresponsal de guerra, a donde estoy hoy, hacia la psicología, el realmente empezar a sanar partes mías que estaban totalmente negadas y no vistas. Entonces quiero invitar al doctor Alfonso Escamilla, por favor, a tomar el escenario. No es todos los días que tenemos a un psiquiatra que medita. Gracias, Anne. Yo también hice mis notas, como decía Gabriel, pero escuchando y estando aquí presente hoy, pues surgen muchas otras ideas. Desde que llegué al parque, se me hizo como una sensación de déjà vu, que yo ya había estado aquí, porque pues hace mucho tiempo, muchos años, conozco el programa y he estado ahí con mi tapetito, ¿cómo se llama? El que vamos a rifar. Ah, sí, el de Lulu, ¿no? Entonces, desde ahí sentí que era el grupo, como la familia. ¿Sí? Esta invitación que me hizo Anne, para mí es muy valiosa, que me invite a acompañarla en todo lo que ella ha hecho. Y este video que acabamos de ver es una maravilla, de veras es una maravilla. Debería pasarse en muchos lugares, ¿sí? La gente que lo hizo el video está muy bien hecho, y lo que representa de todo el trabajo de Anne es maravilloso. Yo conocí a Anne hace mucho tiempo, como ella dice, como periodista, ella, como corresponsal de guerra, ¿sí? O sea, imaginen lo que ella ha vivido, ¿sí? Puesta con él. Yo me acuerdo de videos de ella excelentemente vestida, con sus abrigos porque había frío y nevado, etcétera, con su micrófono aquí, y acá atrás los bombardeos y los balazos, ¿sí? Aquella nada más se agachaba así, y ahí la conocí. Y ahora lo que tiene, lo que ha hecho, ahora pues es una maravilla. Sabemos lo que es el yoga, la maravilla de conectar todo nuestro cuerpo, la mente, nuestra respiración, nuestro cuerpo, como se ha hablado, dándonos esa fuerza, esa flexibilidad, etcétera, que mejora como las posturas, pero mejora toda la vida. Y después nuestra mente, que nos va a dar la paz, la tranquilidad, la respiración, con esta manera de ver las cosas positivas, ¿sí? Positivas, porque siempre podemos ver lo positivo o lo negativo. Yo tengo 2 libros, ya acabo de terminar el tercero. El primero es de rematrimonio, o sea, cuando te divorcias y te vuelves a casar. Yo lo he hecho como 3 o 4 veces para tener la autoridad de escribir el libro, ¿no? Porque si no, ¿cómo escribes un libro sobre eso, no? En ese libro escribía una parte que decía, o lo sufres o lo disfrutas. Tener una mascota, o la sufres o la disfrutas. Tener hijos o tener una pareja, tener lo que sea. Entonces este trabajo de Anne, de la meditación, pues nos lleva a enseñarnos a disfrutar lo que tenemos. Desde ahora en mi casa yo digo que una de las frases es, ni una tortuguita quiero tener, porque no quiero nada que tenga yo que estar cuidando, porque si es jueves y me quiero salir de fin de semana, pues me voy, ¿sí?
pero es importantísimo que, se me fue la idea de por qué le estaba diciendo de mi mascota, pero, de las mascotas, o las sufres o las disfrutas, igual los hijos, etcétera, ¿no? Entonces, ser libres con lo que tenemos. Ahora, las mascotas de mi casa son los colibríes que llegan a las flores, o la libélula, y las disfruto muchísimo, ¿no? O la abeja, ¿no? Que quiere buscar agua, en fin, ¿no? Este trabajo que hace Anne de como limpiar este cuerpo, esta mente, esto de toxinas, lo que se hablaba en lo que decía Gabriel, vamos a cuidar nuestra alimentación, pero vamos a cuidar muchas cosas, ¿sí? Todo está sincronizado, todo lo que vimos en el video, lo que escuchamos, lo que hace Anne, lo que yo escribía aquí, era una transformación, y es lo que se mencionó varias veces, ¿sí? La maravilla de estar ahí en el penal y sacar profesores de ahí, ¿sí? Con lo que veíamos, el tipo de personas que podíamos estar viendo ahí, tratar de disminuir sus sentimientos negativos, de ayudarlos a que tuviera una prevención de la violencia, porque esas personas que están ahí, como muchos de nosotros acá, además de la infracción legal, pues han sufrido abandono, violencia doméstica, muchas situaciones muy difíciles. Cada uno de nosotros hemos tenido situaciones difíciles que son heridas, y hace poco me invitaron a dar una plática en el Instituto de Salud Pública sobre los mitos de la psiquiatría, y decía, ¿quién va a ir al psiquiatra? Pues si yo estoy loco, ¿cómo voy a ir al psiquiatra? Pero pues todos, nos resultaría un beneficio. Yo les digo, yo únicamente veo gente normal como cualquiera de nosotros, que tiene alguna condición, que está viviendo en un momento dado una depresión o angustia, o estas situaciones que hablábamos del divorcio, del rematrimonio. Cuando el 50% de la gente que se casa se divorcia, 50% es altísimo, pero esto es en todo el mundo. De estos, el 60% se vuelve a casar, que es el rematrimonio. Y de estos, en los siguientes 5 años, se vuelve a divorciar el 70%. Es un problema de salud pública. Para este momento, los hijos, que ya son adolescentes, incurren con más facilidad en las adicciones, incurren en el embarazo adolescente, en conductas delictivas, en problemas académicos. Entonces, este tipo de situaciones que lo vemos todo el día y lo conocemos en nuestra familia, tenemos casos así, pues es lo que estamos viendo nosotros dentro de la psiquiatría, ¿sí? En esa plática yo mencionaba un poquito el hecho de que lamentablemente estamos viviendo en México tratar de dividirnos entre los ricos y los no tan ricos, entre los preparados y los no tan preparados, etcétera, etcétera, cuando el camino sería lo opuesto, hacer todo un grupo. En Japón todos ayudan a los niños y cuidan a los niños de todos, ¿sí? Cuando sucedió lo de las Torres Gemelas, Nueva York era como un solo grupo, una familia, que todo el mundo se ayudaba. Aquí en México, con las tragedias de los temblores, ¿sí? Pero no necesitamos un desastre. Entonces debemos estar todos juntos como grupo para estar trabajando. Y es parte de lo que mencionaban aquí en el video, tratar de ser libres, ¿sí? Pero con responsabilidad y ayudarnos todos. Aquí, si chocas con un taxista, se paran 40 taxis para ayudarse que ni se conocen, ¿sí? Entonces, nosotros deberemos estar juntos como este grupo que sale a ayudar a los demás como se pueda. Qué lamentable que en los penales, cuando quieres hacer algo precisamente para mejorar a la gente, resulta, como decía Anne, que nos comentaba que ya no la dejan trabajar porque resulta que disminuyen las adicciones y o sea,
estamos mal en el campo de la economía, hay más pobres, mal en el campo de la educación, y cuando quieres hacer algo, pues no te dejan. Anne Moxie. Qué valiente eres, Anne. Gracias por lo que has hecho. Y sigues promoviendo, Anne, dándole a la gente que no tiene esa esperanza una salida para vivir y disfrutar su vida. Gracias, Anne. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Han mencionado mucho mi nombre, pero yo estoy nomás encabezando una intención que al principio parecía muy loco. Y fueron varios años que lo sostuve sola desde México, levantándome a las 3:30 de la mañana, con amigos míos de prensa que creían que ya estaba de cerebro operado, diciendo que estás dando qué clases de yoga en un penal en Morelos y estás manejando de las 3:30 de la mañana hasta de México a Morelos y demás. Pero después se fue juntando gente. Jorge Espinosa, el primero, el Centro Chiai, luego el Centro Iyengar, ¿no? Alicia Ramos, Fernando Aguinaco, ex periodista igual, los de Yoga Espacio, es decir, se fueron sumando cada vez más. Al final fuimos como entre 25 y 30, gente que venía de Cuautla en taxi, intercambiando clases de yoga por el viaje en taxi que traían la persona a dar las clases de yoga al penal y regresarlos. No, hay cada historia que, o sea, es increíble y hay muchos aquí. Quiero honrar a Jesús que está aquí, que es el que dice esta pinche sociedad que a nosotros nos encierra, pero que está más enferma que nosotros. Muchas gracias, muchas gracias. Y Jesús, de veras, muchas gracias por acompañarnos hoy. Y Laura Patricia, que junto con Carla Esmeralda sostuvieron el último año en el penal. Por favor, Laura. Laura es ex interna con una historia absolutamente, bueno, estaríamos todo el resto del día escuchando la historia de Laura, de veras. Que yo cuando entré y vi la güerita esta preciosa adentro del penal, dije, pero ¿qué hace esta señora acá? No, de veras. Y le pregunté al director, me dio una historia que no era pero ni remotamente creíble. Bueno, te invito a... Bueno, sí, muchas gracias, Anne. Pues igual, como los que me antecedieron, que bueno, admirables también, pues igual también tenía un poquito preparado algo, pero... De pronto todo cambia cuando ves este tipo de trabajo, que bueno, no había visto puedo decir, documental nuevo, y pues mi corazón nuevamente se apachurra. Y pues hay mucho que decir, pero faltan palabras para poder externar todo lo que siento, la admiración que siento por Anne. Cuando veo a los chicos internos, que ahora yo, bueno, estoy desde el asiento viéndolos, a algunos que todavía igual están adentro, pues no me queda más que volver a agradecerle a Dios por la oportunidad. Efectivamente estuve adentro 9 años, 7 meses. Mi vida, bueno, por aquí me encontré, de hecho, Salvador, ¿ya te fuiste? Bueno, un compañero de la universidad que no veía desde hace 20 y tantos años. Y me dijo, wow, ¿tú estás aquí? Sí, wow. Y le dije, pues ya, no soy licenciada en informática, bueno, sigo siendo licenciada en informática por el título que me gradué con mención honorífica. No es por presunción, es porque de pronto tienes una idea de la vida de que vas a estar pues en este sitio y pues sí, van caminando hacia allá. De hecho, él es un colega, él excelente, Salvador, mucho gusto de verte, de verdad. Y pues sorprendido obviamente que no me dedique a mi carrera, y le dije, pues bueno, mi carrera se truncó, ahí está mi libro, se lo obsequié, algo que tuve que haber hecho, que es escribir mi historia. Y bueno, de pronto la vida te
te da un giro tremendo, ¿no? Inesperado. De pronto me encuentro en un lugar, yo puedo decir injustamente, pero creo que es justamente lo que necesitaba, porque después de que me arrebata la vida a una amiga asesinada de una forma terrible, a partir de ese día que la asesinaron en nuestro departamento y yo la encontré, a partir de ese día yo no quise saber nada de la parte espiritual, ni de Dios, ni de acá, o sea, no me interesa saber nada, porque estaba enojada, muy enojada, y seguía yo con mi vida, pero de pronto sí me estaba dando cuenta que me estaba desviando. Cada fin de semana era tomar con mis amigas para desahogarme, para poder llorar, para poder olvidarme de todo lo que había pasado y pensar que la vida es así, que de repente puedes estar bien y te matan y ya, y hay que vivir al máximo, ¿no? No me fui a las adicciones, pero yo creo que en ese camino quizás iba a llegar. Y yo, bueno, ya conocía del tema de la espiritualidad, desde los 12 años soy cristiana, pero bueno, obviamente me peleé con Dios, y de pronto, después de 2 años, pues pasa esta situación de lo injusto, de que tuve que ir yo, en lugar de los culpables, junto con otra persona, que era el novio de mi amiga, para que la sociedad se tranquilizara, como en ese entonces era muy típico, quizás ahora ya no tanto, quién sabe, ojalá. Y bueno, total que estuve todo ese tiempo. Ahí fue donde yo conocí a Ann, y quiero de verdad volverle a agradecer por tu vida, por llegar a mi vida. A lo mejor ella no lo pensó así, pero la vida nos permitió el podernos conocer. Y bueno, cuando llegó a ese lugar, yo ya dije, o sea, ¿qué onda Dios? Y me dijeron, no digas por qué, es para qué. Ok, bueno, entonces yo dije, ok, ya me tienen aquí injustamente, sería como doble injusticia, pues pudrirme, ¿no? Como por ahí dicen, púdranse, o sea, sin saber si eres realmente, o la gente es culpable o no culpable. Y dije, ya sería como doble castigo. Entonces mi orgullo me hizo que no me pudriera y que tuviera yo que hacer lo posible para brillar en ese lugar, pero para brillar para mí, porque sentía de verdad demasiada oscuridad. Pero sucede algo que de pronto, como cuando tú ya crees que todo está como controlado, decir, no, voy a llegar a la justicia mientras soy muy buena en esto, en danza, teatro, acá, allá, música, doy clases de esto, el otro, ayudo aquí a los niños, no sé qué. Ya, o sea, ya casi me voy a ir porque ya estoy haciendo lo que tengo que hacer aquí. Pero lo que no sabía era estar sola con mis preguntas futuristas. No sabía vivir en el presente, porque obviamente estaba aferrada al futuro, a que me tengo que ir de este lugar. Sí estoy sembrando, voy a cosechar, pero lo que quiero es irme. Pero también dentro del futuro obviamente estaba el miedo. ¿Y qué tal si no me voy? ¿Y qué tal si me tardo 6 meses, que dicen que voy a estar aquí en el proceso? Y no fueron 6 meses. Ahí fue cuando llega Ana a mi vida. Y yo al principio obviamente, pues con los temas del cristianismo dije, no, esto me dijeron que se te mete el diablo, que cuando te pones a meditar. Y entonces dije, bueno, voy a ver, porque hay unas viejitas que están dando testimonio, porque de hecho cuando Ann hacía presentaciones en la cancha, había unas viejitas que, bueno, mayores de edad, de las de 60 para arriba, que decía que... No, viejitas, porque yo ya casi estoy en el 5º piso, O sea, ya en ese entonces hablo desde mi pensamiento de 20 y tantos años. Yo entré a los 26 años, ahorita puedo decir mujeres maduras, preciosas. Pero en ese entonces yo decía, o sea, ¿cómo? Porque a mí me encantaba el aeróbics, esto, el otro. Pero las señoras haciendo posturas, o sea, de 65 años y dando su testimonio, y pues como que me picó el orgullo, ¿no? Que dije yo, a ver, o sea, tengo que ir a ver qué onda. Me acuerdo que Ana ese día estaba cantando, bueno, estaba con el mantra de Om Namah Shivaya, y cuando lo escuché dije, Dios mío, que no se vaya a meter nada. Después ya fue mi favorito, pero bueno, entonces me acuerdo que esa vez dije, bueno, voy a ir para ver qué onda. No, hombre, o sea, yo me quise ir, ¿saben por cuál postura? Una restaurativa de descanso, la del perro boca abajo. O sea, yo dije, se me van a romper las muñecas, de por sí tengo las manos de calaca. Dije, aquí yo me voy, o sea, el perro boca abajo de descanso, ¿de qué estás hablando? O sea, no. Entonces me acuerdo que me llevaba hasta mis muñequeras, que porque según yo estaba lastimada, no aguantaba. Bueno,
para no hacerles el cuento largo, me encantó esto de pararse de manos, de acá y allá, pero la meditación no, por favor. O sea, hasta antes yo se daba cuenta que no podía meditar. Y ahí fue cuando dije, no, ya, o sea, esta herramienta de que se ha hablado mucho tiempo, que es una herramienta hermosa y que realmente es el entrenamiento que necesitamos todos para estar en el presente, porque yo no podía estar en el presente, o sea, sí me metí de lleno a la parte física, pero créanlo que me costó 1 año poder meditar. Pero cuando lo logré dije, acabo de recibir la llave, o sea, la llave preciosa de estar en libertad y poder vivir el presente. Porque sinceramente el pasado me atormentaba y pues me daba depresión, ¿no? De que por qué me hicieron esto, por qué, si yo, mi carrera, si ya iba súper bien acá, allá, y el futuro, y si mis papás se mueren, y si salgo y ya no sé ni para dónde ir, y si no salgo, y si me siguen poniendo el pie, porque de hecho me sentenciaron la primera vez a más de 30 años de prisión. Yo ya había regalado casi todo, obviamente o sea, ya Carlita no va a dejar de mentir, cuando dices que ya te vas la gente se burla, ¿no? Y más cuando llegas por homicidio. Entonces fue terrible, fue ese mar de emociones que ahí platico en el libro, que viví y que aprendí a lidiar con esa información en mi cabeza. Y fue justamente cuando yoga dije, ya, voy a tomar en serio esto. Y ahí fue cuando dije, esta llave es para mí para siempre. Y bueno, tomé el entrenamiento también con la maestra, que fue bellísimo, tomar ese entrenamiento. Eso también fue un parto, dice mi maestra, porque era muy difícil poder ir a tomar clases en el varonil, y generalmente siempre en el varonil han tenido muchos privilegios. Entonces la maestra nos decía, Carlita y a mí nos decía, pues hay que meter todos los oficios para que ustedes también puedan tomar ese entrenamiento. Y nosotras, híjolas, porque era en la mañanita tener que llevar una custodia personal, y era pues creo que todos los días, ¿no? ¿O cuánto sí? Entonces era hacer todo pues una gestión un poco pesada, porque sabemos que no se puede. Y bueno, gracias a nuestra conducta, la verdad, porque casi sí nos hicieron ahí casi el expediente, a ver, y bueno, también estuvimos con entrevistas con la directora, por qué quieren ir, de qué se trata, no sé qué, y bueno, íbamos con la cartilla así leidísima. Y lo logramos, estuvimos ahí yéndonos todas las mañanas, a las 7 empezaba el entrenamiento, y fue la verdad un logro, porque pues pudimos hacer eso que generalmente no se hacía en el femenil siempre fue muy restringido, teníamos que estar ahí nada más haciendo pues clasecillas, pero para poder ir era muy difícil, y pues lo logramos. Yo salgo antes de graduarme, me faltaba poco, y salgo en libertad. Me acuerdo que le hablé por teléfono a le dije, hola, en la noche me acuerdo, y me dice, sí, ¿quién habla? Laura Patricia, me dice, hola, ¿y les dieron permiso o qué? No, estoy afuera, pero me encantó porque me dijo, ¿cómo? Le dije, ya obtuve mi libertad absolutoria, que no sé qué, y me dice, ay, pero, o sea, la sentí como triste, y de pronto, pero yo lo entiendo, porque de pronto, pues sí, obviamente es como, ya te fuiste, y ahora, ¿cómo? Y ya después, como yo creo que reaccionó, dijo, no, estoy súper contenta por ti, y todo eso, pero pues sí, es que se hace un vínculo, pues tremendo, que hacemos maestro con alumno. De hecho ahí fue que también conocí a Lisi y muchos maestros que iban de corazón, y dije, wow, o sea, cuánto corazón hay, cuánta gente que realmente desea dar, ve en toda oportunidad. Y ahí fue cuando dije, es que todo es oportunidad, hasta las cosas terribles que te pasan son oportunidades para preguntarte, ¿qué tengo que aprender de esto? Y bueno, después de pues caminar en yoga afuera, ahora lo que estoy haciendo es compartir esa llavecita de la libertad a mujeres en violencia y a chicos y chicas que están en adicciones. Me acuerdo que me dijo, de hecho en el diplomado que tomé también, era yo la única que estaba trabajando en adicciones, y ella nos dijo, necesitan tener ese reto de ir a lugares donde la gente, o más bien los que les gusta yoga y dar clases, casi no van, casi siempre es como, pues bueno, no sé, gimnasios, spa o tus estudios, y nos decía, tengan ese reto, tengan esa experiencia de dar, y sí, realmente es lo que estoy haciendo, y bueno, no lamento el hecho de no
dedicarme a mi carrera. Digo, me encanta todo eso, ahora tengo 2 niños, es difícil para mí, pero pues el dar clases de yoga es volver a reafirmar todo lo que yo aprendí y volverme a dar a mi libertad. Y lo recomiendo muchísimo, dar lo que sabes. Esa es la mejor forma de ir creciendo y de que no se desvíe, porque es muy fácil desviarte. O sea, es muy fácil tirar la toalla y decir, no, yo ya veo que nadie apoya, me voy. Pero cuando seguimos dando es cuando nos estamos pues autoalimentando. Y bueno, ahora sí que quisiera decir más, pero pues muchas gracias, Ann, de verdad. Te admiro muchísimo y siempre te voy a estar súper agradecida. Y gracias por la atención. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, son realmente ejemplos que nos conmueven tanto, ¿no? De recordar cómo estaban adentro. Y Laura Patricia, yo me interesaba especialmente en ella, tenerla en el grupo de yoga, porque veía que no, ella estaba haciendo aeróbics y demás, pero no se metía al yoga. Y yo dije, bueno, pero es cristiana, entonces tiene todo. Y en el femenil fue muy difícil, fue como mover un muerto, de veras, meter el yoga ahí, porque había mucha resistencia, había muchas de estas falsas ideas de qué es el yoga y qué no es. Y entonces, cuando ya me la agencié para el yoga, fue maravillosa, porque además de ser muy buena en el yoga, además, arrastró con ella toda la banda de los cristianos, las cristianas ahí adentro. Entonces empezó a tener mucho más auge y empezamos a tener, porque en el caso de las mujeres muchas veces hablamos de la codependencia de la que habló Carla Esmeralda, ¿no? Que las dos me sostuvieron en el último año, me sostuvieron el yoga ahí adentro, yendo a dar las clases ellas. Esa codependencia muchas veces lleva a muchas mujeres a penal. Y en este momento tenemos una cárcel privada que se ha hecho, camino a Tasco, que es verdaderamente de terror, que se llama Michapa. Acabo de estar con las hermanas en La Sombra, que dirige Elenita de Hoyos, que ha hecho un trabajo increíble en Atlachoraya, y en el conversatorio de Plaza Loreto el fin de semana pasada me acompañó una de las que le ayudan a ella en la ONG, Daniela Mondragón, y que nos acompañó en esa mesa, donde denuncié que realmente hay cárceles que realmente están siguiendo ese viejo modelo de lo que habló Gabriel, de castigo, en vez de sanación, rehabilitación y readaptación. No, es castigo. Esa cárcel que es privada, la construyeron personas de mucho dinero acá en México. Está hecho para 3.000 internas, hay 1.000, pero les pagan por las 3.000, porque es todo un negocio. Y entonces, están las mujeres en unas especies de búnkers. Yo no lo he visto, pero me lo han contado. Carla ha estado y dio un testimonio el otro día de terror, que voy a resumir muy rápidamente, pero que realmente las tienen muy, muy mal, en un sometimiento total, no puede haber comunicación entre ellas. El lugar es todo de cemento, es para alta peligrosidad. Yo digo, bueno, ¿dónde está la guerrilla en este país? ¿No? Ni que fuera, no sé, un país con problemas de guerrilla o de mucha violencia. Nada, de mujeres violentas. Bueno, hay muchas, según Elenita de Hoyos, que ha estado allí tratando de hacer algo, ya dijo que ya no va porque maltratan al voluntariado que está tratando de ofrecer algo. Ella da clases de cómo escribir, redacción y demás, y ha publicado un montón de libros en Atlachoraya, cuando se pudo trabajar en Atlachoraya. Ustedes estuvieron en la época dorada de Atlachoraya, ahora es un infierno también. Yo acabo de estar en fines de diciembre, ahora les cuento rápido. Bueno, la cuestión es que Michapa es realmente un escándalo lo que están haciendo ahí, y es privado. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que atrás de la privatización de las cárceles en México hay mucho dinero de por medio. Y hay entidades extrañas como BlackRock de Londres, que es una financista muy tremenda, con ramificaciones, algo que nunca se sabe muy bien dónde están. Entonces, difícil. Y no están rindiendo ningún tipo de cuenta a nadie, y estas mujeres están siendo muy maltratadas.
Y eso ya sabemos, que ese paradigma ya pasó, ya es del siglo pasado, ya hemos salido de ahí, del castigo, del modelo de guerra de la que habló Gabriel. ¿No? Ya tenemos que salir de una buena vez de ese paradigma ya pasó, ya estamos en otro lugar de sanación, ofrecerles recursos a la gente para poder hacer la transformación. Si no, ¿cómo lo van a hacer? Si vienen de historias como la que contó Gabriel, pero hay historias realmente de terror, de adentro, del maltrato, de generación tras generación, de maltrato, de uso de sustancias, etc., y de inconsciencia generalizada. Entonces, ¿cómo van a concientizar si no les damos los recursos para poderlo hacer? Ir a castigar gente peor de lo que ya han sido castigados por su historia familiar no va a resolver absolutamente nada. Y menos tomando modelos de otros países, Estados Unidos, para certificarse como cárceles, ¿no? Certificados en Estados Unidos con modelos que no van ni con el modelo latino, ni con este paradigma nuevo en el que deberíamos estar todos, de sanación y de recuperar a la persona, de realmente rehabilitarlas. Quiero invitar a la siguiente persona muy rápidamente, porque ya se nos está acabando el tiempo, pero tenemos un ratito más para preguntas y respuestas después. Pero hay una persona más que quiero pasar el micrófono aquí, que está todavía acá en la sala y que me ha estado acompañando en estos últimos tiempos muy de cerca, que es Sandra, Sandra les va a hablar de la rifa, que estamos tratando de rifar un mat de Lululemon, las que vamos a hacer la rifa ahora, y quiero realmente agradecerte muchísimo, Sandra, porque has estado al pie del cañón, has estado a cargo de hacer las camisetas y bueno, un montón de las tazas y todo. Entonces, de veras, muchas gracias por acompañarnos y te paso. Sí. Ya vamos a hacer el sorteo, ¿no? Sí. Bueno, están solamente los números que van a participar, porque del 1 al 50 no se vendieron todos. Pues para no hacer mucho relajo, solo van a participar los que compraron y vamos a sacar, si están de acuerdo, el quinto pelotita que se saque es la ganadora. ¿Alguien tiene alguna otra propuesta? Lo hacemos como lo pidan. La quinta es la buena. La quinta, no hay quinto malo, ¿no? Bueno, de toros. yo esperaba que hubiera un niño, mi hija ya se fue, no es una niña todavía, ya no es niña, pero... ¿Puedo invitar a alguien? Sí. A Nancy, ¿por qué no pasa? Ah. Una mega antropóloga, herbolaria, lo que es Anantli, y nos está ayudando dando ponencias en el CENPLA, hablándoles a estos niños que no han tenido mucha oportunidad. Muchas gracias. Ojos cerraditos y todo. 45. Esa no es. Ah, mira. 33. Tan buen número. 23. Sube, Carla. 18. ¿Esa es la cuarta? ¿La cuarta? Ok, esta es la buena. 10. 10. Azul, bueno. ¿No? ¿Tú te diste el número 10? A ver, azul. Cuidado con lo que deseas, porque se te va a dar. Justamente le digo, vine por esto. No, qué maravilla. Muchísimas gracias. Ella el resto del cambio eran de 250 pesos y donó el resto de su cambio para... Muchísimas gracias, muchas gracias.
Muchas gracias. Y bueno, vamos a hacer un replay. Te agradezco muchísimo, Sandra, por todo y por todo el apoyo que me has dado estos días. De veras, muchas gracias. Y por la clase de hoy. Gracias. Va a haber un replay de esto un poco diferente. Voy a dar yo y Andrea Borbolla, la cineasta que hizo gran parte de lo que vieron hoy, interno, que está en YouTube y lo financió la UNAM. Y la verdad que es una película muy, muy, muy buena, del 2007, pero sigue muy vigente. El día 19 de agosto en Mukta Yoga en Condesa, en la Ciudad de México, a partir de las 12 del mediodía hasta las 3 de la tarde. Entonces, si tienen gente que puedan invitar, les agradecemos muchísimo. Y ahorita yo quisiera también anunciar que vamos a lanzar el librito. ¿Alguien tiene uno de los libros a mano? ¿Tienes esa? Ay, gracias, Lizzie. Sube, por favor. Gracias. Muchas gracias. Este librito que acabamos de sacar, yo vengo diciendo hace años, voy a escribir mi libro, me dicen, ¿cuándo vas a escribir tu libro? Nunca, nada, y finalmente se dio de una forma muy particular, porque es una especie de notebook, que fue idea de Magdalena Islas, que también les agradezco muchísimo toda la ayuda que nos dio, totalmente gratis, y el apoyo de Rodrigo, que está ahí con cámaras y demás, y haciendo la parte técnica, y Luisa, que me ayudó, Rioja, que me ayuda muchísimo en lo que hacemos, y esto trae unos testimonios y unas historias muy, muy, muy padres, tanto de, ven, hay hojas en blanco para que puedas escribir tú lo que quieras, que realmente emocionan mucho. Son todas escritas por voluntarios que me acompañaron muchos años, 15 años estuvimos dando esas clases en Atlacholoaya, en esa época realmente dorada, donde se podía ofrecer el yoga. Después ya se fue lentamente una descomposición. Una de la periodista de Excelsior, ¿no?, en el Plaza Loreto, en el conversatorio, el otro día me dice, al final de todo, dice, entonces estás contra Morena, ¿verdad tú? No, le digo, no estoy contra Morena, estoy hablando de una lenta descomposición. Desde una época que yo entré en el 2003, había un gobierno panista acá, y luego se fue empezando a descomponer ahí, siguió descomponiendo en la época del PRD, se sigue descomponiendo al grado tal de que ya no te dejan entrar. Y yo entré, primera vez en 5 años que pisaba el penal, para visitarlos, para ver cómo estaban. Porque además me enteré que seguían practicando, sin que nadie les diera ningún apoyo. Y entonces entro y tengo que pagar 250 pesos para entrar al penal. ¿Ahora tienes que pagar para entrar al penal? Entonces, bueno, y las viejitas caminando bajo el sol, casi 1 kilómetro, ¿no? Es como en Michapa, que es un horror también. Y bueno, finalmente paso, se va juntando todo el grupo de yoga, y les digo, ¿y por qué están así? Me dicen, no, estamos un poco deprimidos porque no vamos a salir más de acá. ¿Y por qué esa negatividad yo tratando de sacar? No, y me dicen, no, porque somos el negocio. Ahora nosotros somos el negocio. Ahora no nos van a dejar salir más de acá. Claro, si cobran para entrar, si muchas ya son privadas, como la de Michapa, etcétera, es todo una corrupción tremenda. Entonces, no es un partido en particular, es como sociedad. Nos hemos desensibilizado a un nivel que me hace recordar a mis peores niveles en prensa, donde yo no sentía nada. Podía caminar sobre muertos con un cassette en la mano para ir a transmitir y no acordarme de nada. El día siguiente decirle a mi equipo, no dormí en toda la noche, tuve pesadillas, y sí, claro, la que te tocó ayer, ¿no? Bueno, la verdad, en serio, te desensibiliza, y estamos todos desensibilizados, porque es día por día, muertos, tantos, es una historia permanente de violencia creciendo cada vez más, que lo que nosotros pasamos en la Argentina, que fue tremendo. Yo perdí 2 camarógrafos, ¿no?
torturados, salieron con vida al final. Al final nos tuvimos todos que salir del país porque estábamos cubriendo a las madres de Plaza de Mayo que pedían por sus hijos desaparecidos, las infiltraron, el comandante Astiz, que después durante Malvinas le dan la tarea de tomar Georgias del Sur para y disque limpiarle el prontuario, fue uno de los que secuestraba madres de los desaparecidos y bajo tortura algunas. Que eso es final de historia, no es el final de la historia. Y es hasta que no nos responsabilicemos todos, no vamos a ser libres nosotros, estando acá afuera. No vamos a ser libres, porque no estamos incorporando una parte de la sociedad que estamos negando, estamos queriendo no ver, y lo no visto, ¿no? Te olvidas, ¿no? Y entonces es importantísimo que realmente nos volvamos a sensibilizar como sociedad, nos demos cuenta de lo que está pasando, y no es ni un partido ni otro, es como sociedad, que esto tenemos que todos poner un granito de arena. Si nos pueden ayudar con una pequeña donación, gracias por los que ya lo han dado, y de veras, porque eso es lo que nos está haciendo posible seguir en el SEMPLA, que son adolescentes. Todos sobrevivimos la adolescencia. Yo me acuerdo en mi adolescencia, estuve bastante fuera de control, ¿no? Es decir, ¿quién no estuvo fuera de control en la adolescencia? ¿No? Es decir, ¿no? Y caes en manos del que te promete, ¿no? Y la fácil, al grado que les preguntas en algunas escuelas, ¿qué quieres ser cuando seas grande? Quiero ser narco. Claro, porque ven, la güera, el auto, ¿no? El poder, para los desempoderados de la sociedad. ¿Cómo los podemos reempoderar? Dándoles recursos para que se conozcan, se vean y se den cuenta y puedan hacer los cambios que necesiten dar, ¿no? Hacer. Entonces quiero abrir el micrófono a preguntas, comentarios, y este librito está en venta. De veras es una joyita, es mi primer libro, y se fue dando solito, gracias a todos ustedes que han escrito partecitas de esto. Todos los testimonios que me dieron acá están, algunos de los cuales están aquí enfrente, así que aquí 250 pesos por el librito si lo quieren comprar después. Hay pocos porque los vamos a llevar a México y los vamos a lanzar, gracias, el 4 de agosto en Papillón, en el restaurante Papillón, vamos a hacer una presentación del libro. Así que si quieren, si gustan, en el foro de ellos, que tengo amigos acá del Papillón que vamos siempre, adoramos el Papillón, es un pequeñísimo restaurante con la mejor comida de todo Cuernavaca, y tienen un foro ahí donde se va a presentar el libro. Tony, ¿querías compartir? Sí. Bueno, ven a compartir, porque tienes mucho que compartir. Tú eres uno que como adolescente también fue a parar en Italia. Y como le comentaba, yo tuve que cubrir el Mundial de Fútbol en Italia. Y tuvimos problemas con la policía. Son tremendos, son muy difíciles. ¿Te pasó? Adelante. No me la esperaba esta. Bueno, sí, yo soy voluntario de Parinama, pero también estuve en la cárcel cuando era muy joven, por bastante tiempo. Y por esto, esta es una de las razones que me metí en esta cosa, porque dije, yo sé dónde me voy a meter y sé lo que necesitan. Yo tuve la suerte que yo ya conocía el yoga cuando fui a la cárcel. Y me metieron 14 días aislado, solito, y medité 14 días y me la pasé bomba. Y me venían a ver, me decían, ¿estás bien tú? Sí, ¿cómo no? Pero ya lo conocía. Y ahora que estoy dando esto, os cuento una anécdota que creo que metí en el librito. Que cuando llegamos el primer día en el Cerezo, en Playa del Carmen, con todas las cajas de tapetes, rechazaron los tapetes rosas, diciendo, esto es de maricón, yo no quiero rosas, quedamos los maestros con los tapetes rosas. Y
a los 6, 7 meses por Reyes le hicimos una fiesta de Reyes y le llevamos roscas para todos, cortamos la rosca, decimos el primero que agarra su rebanada se la da a otro y le dice todo lo que quisiera que le hubieran dicho él, sus padres, sus parejas, lo que fuera. Y salió una historia con lágrimas, abrazándose, diciendo te amo. Increíble. El cambio en 6 meses fue así. Totalmente increíble. Nos quedamos, mira, se me dan las lágrimas ahora a pensarlo. Quedamos asombradísimos de esto. Y sí sirve. Sí, sirve. Y Tony, gracias. Tony, muchísimo, un aplauso. Muchas gracias. Tony está junto con Raúl Petraglia, un otro argentino, que están dando yoga en la parte de adicciones. Y estamos haciendo una psicometría y estamos midiendo un antes y después de niveles de estrés, ¿no? Antes de conocer el yoga y ahora. Todavía están aplicando eso, ¿verdad? Bueno, lo hemos hecho, no sé cómo ha seguido, porque realmente no estoy más en adicciones. Yo sustituyo a Raúl cuando él no va. Yo sigo con lo otro interno. Ok, perfecto. Bueno, muchísimas gracias. Y gracias. A todos. Todo eso como un ejemplo de esa adolescencia en la que realmente puedes meter mucho la pata. Quiero invitar a Melitón Cross, que está acá también, y que nos ayuda como ponente en el CENTLA. Melitón, igual que Tony, son navegantes, los dos son de veleros. Pásale, por favor. Y lo invité a Melitón porque Melitón conoce esa libertad de estar en alta mar, que gracias a ella, que está acá también y que pronto se van a incorporar a toda esta locura, yo he conocido, ¿no? Salir a velear y es esas puestas de sol, el contacto con el mar y demás. Yo dije, Melitón, con toda la experiencia que tiene, puede venir a hablarles a estos adolescentes que están encerrados de esa libertad. Y lo hizo tan bien que lo invitaron 2 veces y va a seguir apoyando. Gracias, te agradezco mucho y la oportunidad que me diste. Y creo que, bueno, no hay que decir mucho más que lo que ya se ha dicho ahorita. Y está en uno, esta libertad. Bueno, uno dice la libertad de estar en el mar por días y la realidad es que estás encerrado en un pequeño mundito y en un pequeño lugar y 4 paredes y con las mismas caras y pues no sé qué tan libre sea eso, pero al compartirlo, lo que sí me di cuenta con estos chicos es que a cualquiera de ellos yo me los llevaba a mi casa y a tratarlos como hijos. O sea, el darnos la oportunidad de realmente conocer a la gente, está la libertad. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, Melitón. Muchas gracias. Muchas gracias. Entonces, quisiera, bueno, también hay otras personas acá, Carolina y demás, que han estado apoyando muchísimo. Y Ana Gilardi, que también, José. Y estoy tan agradecida por todo el apoyo que me han dado en estos días, especialmente. Y quisiera abrir a preguntas, o si hay a alguien que le quieren hacer alguna pregunta de los que han pasado, que saben que han estado apoyando o han estado adentro y han tenido esa experiencia, abrir el micrófono a preguntas. Adelante. Ven. Te lo paso. Creo que lo que han mencionado, el deseo de libertad y esta necesidad de vernos desde lo empático. ¿Y qué pasa, maestra, cuando en respuesta a esa labor de 15 años se siente algo completamente en oposición a esto, ¿no? A lo que se está viviendo hoy en día como sociedad? ¿Y qué internamente, digamos, cuál es tu recurso personal en ese momento en donde tú te enfrentas al opuesto a lo que has trabajado y a lo que crees durante tantos años?
y que es muestra clara, ¿no? Ver estos ojos y yo la primera vez que tomé clase con Laura Patricia o con Carla, no hay otra cosa más que honrar la vida y los guías que uno encuentra en el camino. Pero cuando tú te enfrentas a eso, ¿cuál es tu recurso personal? Porque es una confrontación total, ¿no? Y bueno, esa es mi pregunta. Muchas gracias. Muy buena pregunta. Porque, bueno, es frustración, mucha, enojo, ¿no? Y llevar eso a la práctica, porque la única forma de transformar el enojo es llevándolo, porque es muy agni, es muy fuego. Y el fuego, cuando lo llevas al fuego de la práctica, lo logras transformar. Entonces, es la práctica que te vuelve a liberar, ¿no? Es decir, echarle más ganas a la práctica, profundizar más en la práctica, que no necesariamente sea atarse 3 veces al cuello de la pierna, es estar presente en todo el día, estar presente a la respiración, presente en el cuerpo, sintiendo el cuerpo, volverlo realmente desde el agradecimiento. Y tuve en esa experiencia de visitar ahora, a fin de año, el penal, tuve una experiencia totalmente surreal, que yo me dije, yo no puedo creer que esto esté sucediendo, porque les pregunté, ¿están pudiendo practicar ustedes? ¿No? Como me decían que seguían practicando a pesar de que no iban maestros. Y me dicen, no, maestra, ¿qué cree? A principios de diciembre nos cancelaron el espacio. Y digo, ¿y con quién hay que hablar para resolver esto? Yo así, ¿no? Y entonces me dicen, bueno, está el Antrax. Digo, ¿con un nombre así? ¿Será el director del penal? No creo. Entonces me dice, sí, y está acá, y está con sus lugartenientes y algunos empleados del Cerezo. Bueno, le digo, vayamos a hablar con él. Entonces estaba el Antrax, bien fuerte el Antrax, con sus lugartenientes, ¿no? Y algunos empleados del gobierno, ¿no? Entonces había una señora llorando por los pasillos, se estaba pidiendo por su hijo, no sé, y una actitud tan arrogante. Y yo siempre he tenido problemas con la autoridad, figuras de autoridad siempre me han sacado, por eso fui tan buena periodista. Entonces nunca le he temido a la autoridad. Y entonces le clavo los ojos, y cosa que siempre incomoda a esta gente, y le digo, mucho antes de que ustedes llegaran, ustedes, ¿no? Que el narco, ustedes llegaran al penal, nosotros estuvimos 15 años impartiendo el yoga acá, y fue muy útil para manejar el estrés. Y ahora me dicen que ustedes ya no lo autorizan. ¿Cómo es esto? Y entonces ahí me tienen negociando horarios con el Antrax, ¿no? Que yo dije, bueno, ¿qué estoy hablando con los que manejan el penal, los del narco que están a cargo del penal? Es decir, era totalmente surrealista. Hubo un momento en que dije, esto no puede ser una realidad. Y dije, esto no puede ser. No puede ser. Al final sí siguieron haciendo, no resolvieron nada con el Antrax, pero están practicando ellos solitos en un horario que ellos se ingeniaron y bueno, está así la situación, pero es un disparate. ¿Qué estamos haciendo como sociedad? Metiendo gente al bote, disque para readaptarlos, y los que están a cargo del penal son el crimen organizado. Entonces, tenemos que hacer algo. A mí, quién sabe cuánto tiempo más esté sobre esta tierra en vista de las circunstancias, porque sí lo he estado denunciando, y no puede ser, tiene que haber un cambio. Tiene que haber un cambio. Tiene que haber alguien que ponga un poco de orden, igual que en Topo Chico, nos tocó, acá está, dentro de esto está el relato de lo que fue el motín en Topo Chico, con 5 maestros voluntarios adentro del penal. En esa oportunidad murieron 52 personas. Las autoridades no se metieron hasta que terminó el baño de sangre. Mientras tanto, habían 5 maestros nuestros, adentro del penal. En adultos mayores, el psiquiátrico, el varonil, femenil y población abierta. Bueno, la cuestión es que, ¿saben lo que pasó?
Los mismos internos que tomaban el yoga hicieron una barrera humana para poder cruzar, gente corriendo con machetes. Está escrito acá por una de las voluntarias que sobrevivió esa, gente con machetes ensangrentados y un caos generalizado. Bueno, fueron los mismos internos del yoga que hicieron una pared humana y los sacaron uno por uno a todos los maestros que teníamos ahí dando su tiempo, ¿no?, gratis en esa situación. Fue increíble, pero ahora está igualito. Esa cárcel se llegó a cerrar, Topo Chico. Y se llevaron todos los cabecillas, los repartieron entre varios penales para que ya no dieran tanta lata, pero nadie está haciendo eso con Atlacholoaya. Y es muy serio. Entonces tenemos uno controlado por el crimen y el otro que se supone que es el ejemplo de certificación gringa de un penal, de ejemplo que hay un maltrato generalizado de las mujeres que están en búnkers, literalmente, y están, el cuento de terror de Carla. ¿Quieres pasar un segundo? Porque Carla lo vio, yo no lo he visto. Carla la invitaron a dar una clase de yoga muy rápidamente, nomás para cerrar, adentro de esta Michapan que está camino a Tasco, y cómo te las trajeron o cómo te llevaron a ti, porque es inmenso el lugar. Y como saben, Carla me ayudó a sostener junto con Laura, Patricia, esos últimos años en Atlacholoaya. La invitan a Michapan de mujeres de alta peligrosidad, disque, y cómo estaban. Sí, gracias. Buenas tardes. Efectivamente, por parte del ISSSTE me hacen la invitación para ir a dar una clase de yoga masiva al Ceferezo 16 de Michapa. Nos llevaron en un vehículo del ISSSTE. Y por esa razón, yo le comento a Anjo, por esa razón no tuvimos tantas trabas para entrar, pero sí está muy difícil el acceso, muchísimas puertas para pasar, muchas revisiones. A nosotros hicieron una revisión que es la que más me causó, es un aparato donde tienes que entrar y pararte así, agarrarte ahí, te estás un rato como si tomaran una radiografía, no sé. Y bueno, esas no las hicieron. Ahí, desde que llegas, tienes que entrar con la credencial así, ya porque te están tomando las cámaras, ¿no? Es terrible. A nosotros de ahí nos subieron a un camión para llevarnos hasta el gimnasio donde iba a ser la clase. Le digo a Ann que, bueno, eso dice, a nosotros nos llevaron así, pero la gente que va a visitar a las chicas que están ahí, caminan. No les prestan el vehículo para acercarlos, tienen que caminar. Y pues el pasto es sintético, es como una ciudad, está grandísimo ese lugar, es de cemento. Bueno, ya llegamos al auditorio, al gimnasio donde iba a ser, llegaron las chicas, y también otra cosa que a mí se me hizo muy raro, fue que todas estaban uniformadas igualito, o sea, nadie llevaba nada de más. El mismo tipo de tenis, creo que iban de beige, pero todas con el mismo igualita la playera, o sea, nadie tenía una diferente. Todas peinadas exactamente igual y con una gorra, todas caminando con la cabeza agachada y con las manos atrás. Así entraron. Bueno, ya empezamos, nosotros dimos la clase de yoga, terminando la clase de yoga dieron zumba, y nos quedamos nosotros ahí, pues también para bailar ahí con ellas, y todas estaban festejando el 8 de marzo, Día de la Mujer. Y bueno, ahí también le comentaban que en ese momento me sentí esa tristeza, esa desesperación, esa frustración de ver cómo las tratan, de que no podían acercarse a nosotros, y ellas como nada más querían darte las gracias, o no sé, porque no pueden pues comunicarse ni entre ellas, creo. Entonces, para acercarse, y era que les gritaban, que las quitaban. El foro estaba, haga de cuentas, así grande, y las tazas de baño así al aire libre. O sea, si querían ir al baño, ahí estaban. Y no hay donde taparse, no, terrible. Bueno, así me tocó en esa, no sé ahora como si ya la hayan arreglado,
pero estaba así cuando, bueno, pues ya, lo último y lo más gratificante, lo que yo me traje de ese lugar, aparte de la tristeza y de eso feo que se vive ahí, esa tan fuerte, es que al final igual las volvieron a formar a todas, eran como 500. Las formaron otra vez todas con las manos atrás y agachadas, y solamente cuando sentían que pasaban junto a nosotros, volteaban y nos decían, que Dios las bendiga. Ay, no, a mí todas veces los digo y me da, siento un nudo en la garganta. Ese agradecimiento, bueno, ese agradecimiento que te dan desde el corazón, con esa tristeza que ellas tienen, con esas ganas de platicar, con esas ganas de externar sus emociones, de decirte lo que está pasando en ese momento y que no lo puedan hacer, imagínense, es algo terrible que también nosotros lo vimos en algún momento, no tan así, pero sí lo vivimos. Entonces fue lo que me regresó como que ese momento de, yo dije, ay, ¿dónde estoy? Y después, ay, no, y ahorita yo ya me voy, pero sí, qué feo, ¿no? De sentir eso y ver cómo son tratadas, y son puras mujeres. Entonces no se veía nada de festejo, ahí al contrario, yo creo que mejor no las hubieran sacado, a lo mejor, no. Pero bueno, pues así es este lugar. Muchas gracias. Vimos durante la pandemia, estuvimos todos presos. Todos estuvimos presos. ¿Y cuál fue la conclusión de esto? Que la revinculación es fundamental. Para sanar tenemos que revincularnos. El restablecer los lazos que se interrumpieron durante la pandemia, súper importante, es lo que más sana. ¿Y qué estamos haciendo? Encerrando, separando, no permitiendo el contacto, todo lo contrario a una sanación. Entonces realmente creo que hay mucho que cuestionar, y esperemos que podamos hacer algo y seguir haciendo algo desde nuestras pequeñas trincheras. Y a mí al principio me decían, ay, pero es un grano de arena, no va a tener ningún efecto. Y miren hasta dónde hemos llegado. San Miguel Allende, Querétaro, es decir, Monterrey, en ese topo chico, y siguen muy activas en parques, en varios lugares en Monterrey, Guadalajara, Morelia, Yaya Martínez, que bueno, no está acá para acompañarnos, pero ha hecho milagros ahí, ahora Playa del Carmen, el Semple, además, y Uruguay, que Pamela Martínez de veras tomó la estafeta y corrió con él, y hasta con reconocimientos de la OEA y demás, de veras, hasta pudieron construir un espacio de yoga adentro del penal para hacer el yoga. Fíjense la diferencia, ¿no? Uruguay a 1000 años luz, y México cada vez más hacia lo oscuro, el castigo, que es eso, ¿no? Lo que Gabriel hablaba, la cultura de la guerra. Entonces tenemos que ya empezar a todos darnos cuenta de eso, y esto que han hecho ustedes, venir hoy, un día tan difícil, el Día del Padre, además, de veras que se aprecia muchísimo. Yo quisiera cerrar, si no hay más preguntas, con una oración que usamos mucho en los grupos de autoayuda y demás, que ahí donde están, cerrando los ojos, y como si tuvieras en ambas manos a cada persona, o si pueden tomar las manos ahí donde están sentados, de los que tienen ahí sentados, tómenlos. Es una oración que salió del movimiento de Bill W., ¿no? Lo de Alcohólicos Anónimos, y es muy profunda. Y yo lo uso ahora que me hicieron esa pregunta, ¿qué hacen, no? Ahora con la frustración y el enojo de cómo están las cosas y ni te dejan entrar, pues es esto, ¿no? Si quieren repetir detrás mío: Dios, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, valor para cambiar las que sí puedo, y sabiduría para distinguir la diferencia.
Ahora a los gritos. ¡Que así sea! 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 Namaste, muchas gracias. Muchas gracias a estos mega profesionales médicos que nos han venido. No hay tantos médicos que vendrían a una cosa así hoy, no, de veras, ni psiquiatras que meditan, que realmente, de veras, son seres muy excepcionales, como cada uno de ustedes que nos están apoyando dentro o afuera, de veras. Un aplauso para todos ustedes. Muchísimas gracias.